Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre el orden lógico para escribir cohesión y coherencia. Bueno, cuando se habla de lógica, se tiende a pensar en el orden y en la estructura. En los textos, al hablar de orden, es referirse a una estructura lógica y a una organización de las ideas. Entonces, hay diversos tipos de relaciones lógicas al momento de organizar las ideas en un texto. Entonces, vamos a observar la gráfica que está en pantalla. Cuando hablamos de analogía, se establece a partir de una idea, otra idea parecida y realiza una comparación. Cuando hablamos de ejemplos, se genera una idea específica desde una idea general. Cuando hablamos de consecuencias, se relaciona una idea con otra que describe sus efectos o consecuencias. Cuando hablamos de oposición, contrapone una idea de la otra, y cuando hablamos de causa, relaciona una idea plantada con otra que la explica o la resuelva. En ese sentido, vamos a hablar de la coherencia y de la cohesión. Esto se va a hacer para que cuando realicemos un texto escrito, nuestro texto, nuestro párrafo, lo que vayamos a crear, tenga sentido, sea entendible. Entonces, la coherencia es la propiedad que hace que un texto pueda interpretarse como una unidad de información. También permite que la organización de la información en un texto sea percibida de una forma clara y precisa. Para conseguir que un texto sea coherente es importante la selección y la organización de la información. Entonces, la coherencia, unidad temática. Las ideas y las oraciones que componen el texto deben girar en torno a un tema que puede ir progresando y avanzando con nuevas informaciones. Es decir, que la idea principal o el tema principal es muy importante y no debemos perder ese hilo o ese norte para que nuestra unidad temática sea coherente. En la estructura interna lógica, las ideas que componen el texto se encuentran ordenadas y jerarquizadas, es decir, cada una tiene una organización y unas son más importantes que las otras. Entonces, hablamos de estructura analizante, parte de un planteamiento inicial que va desarrollándose e ilustrándose a lo largo de un texto. Está la estructura sintetizante, es decir, lo contrario. La idea principal aparece al final a modo de conclusión. Toda la información previa sirve de hilo conductor que desemboca en esa idea principal. Y también está la corrección gramatical léxica. Se consigue mediante el significado apropiado a las palabras. No debe haber contradicción entre el significado de las palabras que están relacionadas. Se debe hacer uso correcto de los marcadores textuales, es decir, de los conectores. Y estos elementos tienen como función unir enunciados o párrafos. Recordemos lo que vimos anteriormente en los conectores. Nos ayudan a unir. Entonces, algún ejemplo es pero, sin embargo, además. Y debemos tener en cuenta la ausencia de errores gramaticales, es decir, las faltas en la construcción sintáctica de los elementos en una oración. Entonces hablamos de sujetos falsos, discordancias falsas, concordancias, es decir, lo que no tiene nada que ver con nuestro texto. Entonces vamos a analizar un ejemplo. Vamos a analizar un texto de forma incorrecta y uno de forma correcta. La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. En la fiesta hubieron muchos invitados. Miremos cómo sería la forma correcta. La fotosíntesis es el proceso por el que una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. En la fiesta hubo muchos invitados. Entonces, analicemos la parte incorrecta de la parte correcta. Mira que aquí me habla de fotosíntesis, es cuando una planta utiliza, no, acá está siendo más coherente. La fotosíntesis es un proceso por el que la planta utiliza la energía de la luz para transformarla en materia inorgánica, para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Entonces, miren la diferencia y miren cómo le da mucho más sentido a este párrafo. Ahora vamos a hablar de la cohesión.
La cohesión es la propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen mantengan una correcta relación sintáctica y semántica. Entonces, los mecanismos para conseguir la coherencia. Primero, repetición. Permite el uso de elementos del texto en varias ocasiones con el fin de dar claridad o de explicar una idea gramatical. Entonces, miremos el ejemplo. Ganar, luchar, vencer y darlo todo al final. Entonces hay una repetición de verbos en infinitivo. La semántica y la léxica es la repetición de una misma palabra o de palabras pertenecientes a un mismo campo semántico, o bien la repetición de significados a través de sinónimos. Ejemplo, un libro del extranjero fue la causa del problema. Este mismo libro sería la solución. Un libro que daría los detalles. Entonces vemos la repetición de la palabra libro. La fónica es la repetición de los sonidos, rima, ritmo frecuentes en textos de tipo literario. Ejemplo, canto con cariño, canto con el corazón caído. Es la repetición de sonidos oclusivos con la letra C. La sustitución hace referencia a otro elemento del texto mediante pronombres u otras palabras. Ejemplo, ayer tuvo lugar una conferencia entre los senadores. Este hecho dará solución a la crisis. Entonces la palabra hecho sustituye la palabra conferencia. La elipsis es la eliminación de los elementos lingüísticos que se sobreentienden por el contexto lingüístico situacional. Ejemplo, hoy leeré este libro, mañana aquel. Se sobreentiende que la palabra aquel reemplaza o se entiende que mañana leerá otro libro. La topicalización consiste en desplazar un elemento al comienzo del enunciado o párrafo para destacar su importancia. Se separa del resto de palabras por una coma. Ejemplo, escritor. Eso es lo que quiero ser de mayor. Como pueden observar, coloca la palabrita escritor y lo separa del resto de la oración para darle un orden sintáctico. Bueno, ese era el tema por el día de hoy. Espero haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad.